¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos a las noticias aquí en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro. El jefe del Organismo Internacional de las Naciones Unidas de Energía Atómica dijo que su equipo de expertos permanecerá en la central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por Rusia y blanco de bombardeos en las últimas semanas. Los detalles. No es todavía claro cuánto tiempo la agencia se quedará con presencia en la planta nuclear. Ha inspeccionado este lugar después de semanas de preocupación mundial por el riesgo de que se produjese una catástrofe nuclear. Tenemos otros temas. En Alemania entran en vigor las medidas de ahorro energético por la guerra en Ucrania. Escaparates y edificios públicos apagados por la noche y puertas cerradas en el comercio. El gobierno limita la temperatura en inmuebles públicos a 19 grados y prohíbe la climatización en piscinas privadas. Y en Brasil, instituciones académicas, sociedad civil y empresas de tecnología avanzan en el combate contra informaciones falsas en plena campaña electoral antes de los comicios generales del 2 de octubre. La misión de la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, ha finalizado su primera visita en la central nuclear de Zaporilla para evaluar el riesgo de fugas radiactivas. Recordemos que Rusia y Ucrania se han acusado en los últimos tiempos mutuamente de tratar de boicotear esta misión. Los expertos han informado que la integridad física de la central ucraniana ocupada por Rusia fue violada. El director del organismo, el argentino Rafael Grossi, señaló que la OEA quiere establecer allí una base permanente pese al peligro que suponen los ataques con misiles en las proximidades. Expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, conducidos por funcionarios rusos alrededor de la planta nuclear de Zaporilla. El jueves hicieron un primer recorrido por las áreas clave que querían visitar, con Ucrania y Rusia culpándose mutuamente de bombardear las cercanías de las instalaciones. El jefe del organismo afirmó que la integridad física de la planta había sido violada y recalcó que la misión acaba de empezar. No iremos a ningún sitio. El Organismo Internacional de Energía Atómica está ahora en la planta y no se moverá. Se quedará allí. Tendremos una presencia permanente en la planta con algunos de mis expertos. El responsable de la compañía energética que gestiona la planta dijo que trabajaban para reiniciar el reactor y se mostró esperanzado en que la misión pueda ayudar. Creemos que el principal objetivo de esta misión es desmilitarizar los terrenos de la planta nuclear de Zaporilla y sus alrededores. Si esta misión ayuda a lograrlo, será un éxito. En el corto plazo, la agencia de la ONU mantendrá un grupo de expertos en la planta durante varios días para seguir evaluando los daños causados en las instalaciones. Una misión peligrosa y sin precedentes en plena zona de guerra. Mientras la tensión en torno a Zaporilla continúa en el resto del país, los ucranianos buscan restablecer sus actividades cotidianas. Este jueves comenzaron las clases en Ucrania y más de la mitad de los colegios decidieron ofrecer clases presenciales. Sin embargo, solo se ha permitido abrir sus puertas a aquellos que cuenten con un refugio antiaéreo. El resto deberá dar clases en línea. Desde la invasión rusa a Ucrania, miles de edificios educativos han sido destruidos o dañados. Según los expertos, la educación es esencial para la salud mental, ya que brinda, por supuesto, a niños y jóvenes cierta sensación de normalidad pese a los horrores de esta guerra. Vladimir Putin no asistirá al funeral de Mikhail Gorbachev que se llevará a cabo el próximo sábado, así lo informó el Kremlin, que asegura que se debe a problemas de agenda. También ha trascendido que el último adiós a Gorbachev contará con algunos elementos de tipo funeral de Estado, como por ejemplo una guardia de honor. Antes de viajar al enclave de Kaliningrado, el presidente ruso visitó el Hospital Moscovita Clínico Central, aquí las imágenes, donde falleció el martes el último dirigente de la Unión Soviética. Allí le rindió homenaje y dejó unas rosas rojas en su féretro. Mikhail Gorbachev será despedido en la Casa de los Sindicatos de Moscú. En una carta de condolencias publicada por el Kremlin, Putin afirmó que Gorbachev fue un político y estadista que tuvo un enorme impacto en el curso de la historia mundial.
Muy bien, y veamos ahora otras noticias que vienen de Rusia que también son importantes y que tienen que ver con esta guerra. El presidente de la petrolera rusa Lukoil, Ravil Maganov, falleció este jueves tras caer por una ventana del Hospital Clínico Central de Moscú, donde se encontraba ingresado por un ataque cardíaco. Así lo informaron las agencias rusas Interfax y TASS. Lukoil fue una de las pocas empresas rusas que declaró públicamente su oposición a la invasión de Ucrania. Rusia ha iniciado una serie de maniobras militares de gran envergadura en la que participan varios países aliados, entre ellos China. En estos ejercicios llamados Vostok 2022 participan más de 50.000 efectivos de más de 10 países en el extremo oriente del país. Según Pekín, la acción no está relacionada con las tensiones con Taiwán y con la guerra en Ucrania. Bueno, y en Alemania ha entrado en vigor el decreto de ahorro energético con el que el gobierno ahora intenta paliar los efectos de la crisis energética en la población desde la guerra en Ucrania. La norma contempla una serie de medidas que afectan tanto a la vida pública como a todos los ciudadanos. A partir de hoy, la temperatura en edificios públicos no podrá superar los 19 grados, se limita el agua caliente y también la climatización en las piscinas. Se prohibirá el alumbrado nocturno de edificios, carteles publicitarios y escaparates que serán apagados a las 10 de la noche. El gobierno ha pedido a los hogares colaboración y que limiten su consumo de energía cuando sea posible. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Qué medidas necesitamos no solo en la vía pública, sino en la vida privada? Úrsula Moreno está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde el estudio parlamentario, ¿qué impacto pueden tener estas medidas? Hola, Pía. Pues depende de muchos factores, pero desde luego estas medidas son muy similares a las que están implementando otros países de la Unión Europea. Alemania, con estas medidas, pretende ahorrar un 2% del consumo del gas. Depende, como decía, de muchos factores, como por ejemplo lo duro que va a ser este invierno. Dependerá de si el Kremlin vuelve a suspender el suministro de gas, como está haciendo estos 3 días. Dependerá también de si fluye con la misma rapidez y garantía el gas que llega ahora mismo de Noruega o de los Países Bajos, que es el que está supliendo ahora mismo la falta del gas ruso. En cualquier caso, el canciller parecía optimista estas últimas semanas porque los depósitos de gas están ahora mismo a un 82% de su capacidad, que es mucho más de lo normal para esta época del año, y porque si en febrero el 55% del gas en este país era de procedencia rusa, ahora, según el Ministerio de Economía, está en torno al 15%. Ahora bien, la pregunta es a qué precios están llenando esos depósitos del gas, porque Alemania ahora mismo enfrenta la peor tasa de inflación de los últimos 40 años de su historia, casi un 9%, que es la media, por otro lado, de la Unión Europea en estos momentos, y la subida de precios no solamente se refleja en las energías, Pías, sino en los alimentos y en absolutamente todos los sectores, y la crisis energética, lo dicho, no ha hecho más que comenzar. ¿Qué aceptación tiene entre la población y qué hace el gobierno para aliviar el impacto en los bolsillos de los consumidores, de todos nosotros? Bueno, insisto, la crisis no ha hecho más que empezar, el invierno no ha empezado aún, las industrias, por ejemplo, no han tenido que cortar todavía la producción por falta de suministros, así que los alemanes todavía lo ven como un mal menor, y en cualquier caso el gobierno ha aprobado ya 8 paquetes de alivio económico. Hoy, por ejemplo, terminaban esos 3 meses en que los alemanes han podido viajar prácticamente de manera gratuita en el transporte público, esas subvenciones a los carburantes. Ahora se plantean prorrogar ese ticket mensual. El problema es que no hay un acuerdo ahora mismo en el seno del gobierno, porque aunque se ha reducido el IVA y también ha aumentado, por ejemplo, el salario mínimo, no logran encontrar un acuerdo en torno a cómo afrontar esa crisis energética, y hay una tasa sobre el gas que debería entrar en vigor el próximo 1 de octubre y que ahora mismo está siendo muy cuestionada. En cualquier caso, el gobierno ha estado reunido estos 3 días buscando cómo aprobar un nuevo paquete de alivio fiscal, y sí, Pía, en este país ahora mismo los alemanes están gastando menos y están ahorrando más. Así es, muchísimas gracias, Úrsula Moreno.
Y pasamos a la economía con Paco Furio, ya lo ven, y con una tremenda huelga este viernes. Así es, malas noticias para los que vuelan mañana, sobre todo con Lufthansa, porque la aerolínea alemana anunció que anulará la casi totalidad de los vuelos que llegan y salen de sus principales aeropuertos mañana viernes, lo que afectará a unos 130.000 pasajeros. El sindicato de pilotos había informado poco antes de una huelga de 24 horas tras el fracaso de las negociaciones salariales. Reclama un aumento salarial del 5,5% y una compensación automática de la inflación. La protesta afectará tanto a los vuelos de pasajeros como a los de mercancías. Y a partir de hoy los alemanes tendrán que pagar más por el transporte público, y es que finalizó la oferta especial de 9 euros mensuales que estuvo en vigor durante los últimos 3 meses. Junto con una reducción del impuesto al combustible, esta medida pretendía amortiguar el impacto del alza de precios causada por las sanciones a Rusia. El enfoque alemán ha sentado un precedente para otros países europeos. Entre ellos se encuentra España, que acaba de introducir boletos de tren mensuales gratuitos para rutas de cercanías y media distancia. En Atocha, la estación central de trenes de Madrid, Jennifer Bernard Quintana, de 26 años, y su hermana están felices con sus bonos gratuitos de Renfe. Dicen que ahorrarán entre 80 y 90 euros al mes. Sí, a mí me gustaría que fuese algo permanente porque, bueno, pues eso ayudaría a que no fuera todo tan caro y pudiéramos movernos más. Cualquier beneficio a los ciudadanos es algo bueno, pues claro, y con la situación económica, política y eso, claro, que también nos ayuda y, vale, para nosotros es un gran beneficio. Cerca de 500.000 de personas ya han adquirido su bono. La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, Renfe, espera que con esta medida vigente hasta fin de año se realicen 75 millones de viajes gratis. El plan de transporte busca mitigar el alza de los precios. Estados Unidos ordenó a 2 de sus mayores fabricantes de microchips que dejen de vender determinados productos a China y Rusia. Las restricciones afectan a los chips de Nvidia y AMD, que se utilizan en el área de la inteligencia artificial. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la medida busca proteger la seguridad nacional. La prohibición paralizará la capacidad de las empresas chinas y rusas para realizar tareas como el reconocimiento de imágenes y de voz, que también tienen usos militares. Esta es la segunda vez en los últimos 2 años que Estados Unidos prohíbe el suministro de chips a empresas chinas. Ana Nieto, ¿se abre un nuevo frente de tensión entre Estados Unidos y China? Bueno, más que abrirse, se reabre, porque como decías, ya ha pasado. Cuando Trump era presidente se restringió el uso de la tecnología estadounidense para la empresa Huawei, que es el gigante de las telecomunicaciones de China. Ahora se da un paso adelante con las restricciones de estos chips llamados GPU y que pueden usarse en programas de inteligencia artificial y en supercomputadores. Todo ello tiene la posibilidad de ser usado con fines de espionaje, de biovigilancia o militares. Estados Unidos no quiere que estos chips que se venden a empresas civiles terminen de una manera o de otra en manos del ejército chino, el ruso o de sus servicios de inteligencia. China acusa a Estados Unidos de poner trabas al comercio mundial, al intercambio de tecnología y justo en un momento de problemas económicos a nivel global. Pero Estados Unidos es firme. Las empresas de Estados Unidos que están fabricando estos chips, Nvidia, que es el líder del sector, y AMD han recibido la noticia con fuertes caídas en la bolsa, y aunque AMD ha dicho que no va a tener un impacto negativo porque no está vendiendo tantos chips a esta parte del mundo. Nvidia, sin embargo, está vendiendo es 1/3 de sus ventas y dice que puede resultar perjudicado en $400 millones en sus ingresos solamente en este trimestre. ¿Y afecta este enfriamiento de las relaciones entre ambos países a otras empresas también? El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha dicho que podría imponer unas medidas similares, unas restricciones similares a otras empresas de tecnología y de software de alta tecnología que puedan ser utilizadas también con fines militares. Realmente esto no es solamente un frente. Estados Unidos y China tienen una relación muy complicada desde hace tiempo
por motivos comerciales, por motivos geopolíticos y también por cómo está China gestionando la pandemia, su política de cero COVID, que está complicando la reestructuración, que la cadena de proveedores internacionales se vuelva a dinamizar. Ahora mismo está cerrando otra vez ciudades y centros de producción y esto es algo que está obligando a Estados Unidos a pensarse cuál es su papel en la globalización. Desde el Departamento del Tesoro se está hablando de nearshoring y de friendshoring, que significa o traer cerca de este país a las cadenas de producción o a países que tengan lazos de amistad o alguna conexión política mucho más clara. Eso significa que India y Vietnam podrían recibir muchas más inversiones americanas. Gracias, Ana, desde Nueva York. Echemos ahora un vistazo a otras noticias económicas en formato breve. Las bolsas europeas iniciaron septiembre con caídas por el temor a que el Banco Central Europeo lleve a cabo una agresiva subida de tipos de interés en su reunión de la próxima semana. El índice, que agrupa las 600 principales empresas del continente, registró mínimos de las últimas 7 semanas. Las compañías tecnológicas sufrieron los mayores retrocesos. Finalizó el subsidio a los carburantes vigente en Alemania durante los últimos 3 meses. En Francia, en cambio, el gobierno amplió el descuento ya existente de 18 a 30 céntimos por litro hasta finales de octubre. Esta rebaja adicional forma parte de un paquete que busca impulsar el poder adquisitivo de los consumidores franceses. México reconoce que necesita inversores privados para explotar sus reservas de litio, algo que no sería noticia de no ser porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nacionalizó la explotación de litio el pasado abril, dando ahora un cambio radical a su política minera. El litio se usa en la fabricación de baterías de coches eléctricos, un sector que está en pleno auge. Aquí en el norte de México hay grandes yacimientos de litio, hasta ahora sin explotar, pero los primeros proyectos ya están en camino. El litio se necesita para fabricar baterías, por ejemplo, para autos eléctricos. Por eso es un material codiciado a nivel global. El gobierno mexicano quiere abrir la explotación de litio, hasta ahora exclusiva del Estado, a la inversión privada. Así lo recoge el plan presentado el miércoles por el presidente mexicano. No nos alcanzaría para que fuese solo pública. Se requiere de bastante inversión. Recientemente el gobierno creó la compañía estatal Litio para México, que organizará y controlará la extracción del litio. Y es que la demanda mundial crece con rapidez. Se trata de una materia prima valiosa. Sin litio, la transición de los combustibles fósiles a una movilidad sostenible resulta difícilmente realizable. Por eso su precio marca nuevos récords continuamente. Pero también el coste de su extracción es elevado, critican los ecologistas. Entre otros motivos, por la enorme cantidad de agua que se emplea en su extracción. Seguimos en México. Así es, porque el gobierno ha pedido perdón, disculpas públicas por los errores y omisiones en el incendio de un casino en el norte de México hace 11 años. Fue uno de los ataques más graves contra la población civil cometido por el crimen organizado en el país. Murieron 52 personas y hubo numerosos heridos. El 25 de agosto de 2010, miembros del cártel, los Zetas, rociaron con combustible el Casino Royal. Decenas de clientes y empleados ardieron en su interior. Según las autoridades, el ataque fue una represalia del cártel por no pagar extorsiones. Bueno, y un grupo de desconocidos agredió a golpes este jueves al periodista Simón Boric, hermano del presidente chileno Gabriel Boric, en el centro de Santiago. 4 adultos fueron detenidos por carabineros tras lo ocurrido. Medios locales apuntan a que Simón Boric habría intervenido para evitar que sujetos saquearan un local comercial en el marco de las protestas en el país que se registraron hoy en la capital. Estas son las imágenes que nos llegan justo a pocos días del plebiscito programado para el próximo domingo, donde los chilenos decidirán, recordemos, una fecha muy importante, Chile decidirá si aprueba o no la nueva constitución del país. Estudiantes de secundaria se han enfrentado a la policía antidisturbios para exigir mejores condiciones en los centros públicos de enseñanza secundaria y la gratuidad del transporte. Se utilizaron cañones de agua para dispersar a los manifestantes que respondieron lanzando cócteles Molotov.
Bueno, y el próximo 2 de octubre se llevarán a cabo elecciones presidenciales en Brasil. Por eso las autoridades en estos momentos han empezado una lucha por contener la desinformación que inunda las redes sociales y que cada vez es más difícil de controlar. El Tribunal Supremo Electoral afirmó el primer día de campaña que la justicia será firme e implacable contra lo que se llama las fake news. Seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Curitiba, al sur del país. A un mes de las elecciones presidenciales, los candidatos continúan de campaña en medio de un agitado clima social. Pese a ello, los votantes de Bolsonaro confían en su reelección y abogan por sus principios. Llegó al poder en una situación complicada, un país en bancarrota, débil, corrupto, mal visto a nivel mundial. Pero se ha mostrado como un hombre capaz, honesto, digno, que respeta a la familia, que lucha por la vida y tiene principios. Estos 4 años con Jair Bolsonaro han sido los mejores en la historia. Un gobierno sin corrupción y comprometido con la sociedad brasileña, con una economía sin saqueos, eso es lo que necesita Brasil. Según los analistas, la desinformación ya llegó a la victoria electoral a Bolsonaro en 2018, especialmente mediante grupos muy activos en WhatsApp. Instituciones académicas, sociedad civil y empresas de tecnología avanzaron en el combate a este tipo de informaciones falsas en Internet, donde Bolsonaro cuenta con más de 47 millones de seguidores. Todo consiste en cómo combatir la desinformación que se propaga a gran velocidad. Y además, sin interferir en el resultado electoral. Las indirectas del presidente Bolsonaro respecto a conseguir la victoria no son nada nuevas. Sus seguidores están dispuestos a todo, al igual que los partidarios del presidente Trump en el momento del asalto al Capitolio. A través de la edición simple de videos cortos, en plataformas como TikTok y Telegram, han surgido canales en los que proliferan discursos de odio. Es necesario que la justicia electoral defina un procedimiento para recibir denuncias, evaluarlas, eliminar informaciones falsas de las redes y sancionar a los responsables. Sin sanciones, esto va a seguir ocurriendo. Con un panorama político que se atisba muy polarizado, los temores a disturbios masivos en todo el país cobran más fuerza en caso de que el presidente de ultraderecha se niegue a aceptar una eventual derrota. Y nos quedemos allí en Brasil porque los incendios en la Amazonía brasileña registraron la peor cifra de agosto desde hace 12 años, con un aumento del 18% en relación a agosto del año pasado, según cifras oficiales publicadas el jueves. Las autoridades indican que este incremento descontrolado de los incendios está estrechamente relacionado con el aumento de la deforestación en el país. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales detectó más de 33.000 focos de incendios en la Amazonía el mes pasado, frente a 28.000 de agosto de 2021, hace un año. Cambiamos de tema. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se mostró preocupado por el contenido de informe hecho público ayer por la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. Este documento, largamente esperado, señala que hay pruebas creíbles de la aplicación de torturas, tratamientos médicos forzados y violencia sexual contra la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang. Pekín ha descalificado el informe y advierte que este podría dañar la relación entre su país y las Naciones Unidas. El centro de detención número 3 de Urumqi, de casi 90 hectáreas, es el más grande de Xinjiang y China. Pekín ha sido acusado durante mucho tiempo de detener a más de 1 millón de uigures y otras minorías musulmanas en instalaciones como esta. Ahora, un demoledor informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos calificó las detenciones de arbitrarias y discriminatorias. También considera creíbles las denuncias de tortura, violación, esterilización forzada y trabajos forzados. El informe se publicó solo 13 minutos antes de que Michelle Bachelet
terminara su mandato como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y tras meses de presiones por parte de China para bloquear su publicación. El informe es una mezcla de desinformación que sirve como herramienta política para que Estados Unidos y Occidente utilicen Xinjiang para controlar a China. El gobierno chino sostiene desde hace tiempo que muchas de sus instalaciones en Xinjiang son centros de formación profesional creados para contrarrestar el supuesto extremismo y separatismo entre la mayoría musulmana de la región. Pero fotos de las instalaciones de Xinjiang filtradas a principios de este año muestran una historia muy diferente. En las imágenes se ven detenidos encapuchados y esposados, rodeados por agentes de policía armados con porras. El informe de la ONU insta a China a liberar a los detenidos y esclarecer el destino del enorme número de personas que están presuntamente desaparecidas. Pero como Pekín niega rotundamente haber cometido abusos, muchos observadores dudan de que el gobierno vaya a cambiar su política en Xinjiang. Bueno, veamos otras noticias que también son importantes en el día de hoy. Polonia ha conmemorado este jueves el 83 aniversario de la invasión de Alemania a Polonia, que dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En un discurso, el presidente Duda hizo un llamado solidario con Ucrania frente a Rusia. El Parlamento polaco hizo público un informe en el que estima las pérdidas entonces provocadas por la Alemania nazi en su país en 1.3 billones de euros. Los rebeldes de la región etíope de Tigré, en el norte del país, aseguran que fuerzas gubernamentales de Etiopía y Eritrea han lanzado una ofensiva conjunta. Esto después de que ambos bandos rompiesen a finales de agosto una tregua que mantenían desde el pasado marzo. Las afirmaciones no se han podido verificar de forma independiente, ya que los periodistas no tenían acceso a la zona. El organismo regulador de medicamentos de la Unión Europea aprobó las primeras vacunas contra COVID-19 adaptadas a la variante Omicron, BA1. Sin embargo, estas vacunas no han sido actualizadas para cubrir las subvariantes BA4 y 5, más infecciosas, ya que ahora son las dominantes en estos momentos en todo el mundo. Bueno, y nos vamos a otros temas. El tradicional festival de bolas de fuego regresó a la localidad salvadoreña de Nejapa tras 2 años sin celebrarse debido a la pandemia de coronavirus. Vecinos y turistas, miren las imágenes, se enfrentaron en una ardiente batalla en la que se lanzaron bolas de tela atadas con alambres previamente sumergidos en gasolina. Los participantes llevaban guantes y máscaras, por supuesto, para protegerse. Además, en un esfuerzo para garantizar la seguridad del evento, la policía llevó a cabo controles de alcoholemia. Según la leyenda local, la celebración rememora la erupción del volcán Salvador a mediados del siglo XVII. Bueno, y llegamos hasta el final de nuestro noticiero y enseguida volvemos con más información internacional y, por supuesto, actualizada aquí en Deutsche Welle. Gracias.